bienvenidos a Será Justicia. Estamos esta noche retomando un tema que se viralizó y fue muy comentado la semana pasada a raíz de un caso específico, y es el caso de una chiquita de 3 años, Josefina, que tiene epilepsia y que necesita el uso medicinal del cannabis, de la marihuana, para poder lidiar con esta enfermedad. Los padres estuvieron peleando durante 2 años, tratando de convencer al ANMAT, entre otros organismos del Estado, para que se autorizara el ingreso al país de la marihuana, del aceite de marihuana, que es lo que usan en el caso de Josefina, para poder hacer el tratamiento. Ahora bien, el tema del uso medicinal de la marihuana, ya sea, no sé, fumando un cigarrillo o en formato de aceite, es algo que todavía está en plena discusión. De hecho, no está en la agenda legislativa este año. Si hay casos de excepción es porque fueron a la justicia, y hoy tenemos de invitado a un juez que autorizó para un enfermo de HIV la utilización también del cannabis como uso terapéutico. De hecho, hay médicos, y hoy tenemos a uno de ellos, probablemente el más visible, que están peleando para que se dejen de lado prejuicios y se empiece a ver desde la ciencia el uso apropiado del cannabis para determinados enfermos. Es un debate que está pendiente. De pronto fue una noticia porque se supo del caso de esta chiquita, pero ¿cuántos otros casos más hay que desconocemos o que podrían estar apelando a este uso terapéutico de la marihuana y no lo hacen porque hay un tabú en relación a esta droga, ¿no? Porque hay drogas, de hecho todos cuando nos enfermamos tomamos drogas, pero que son legales. Vamos a hablar con los protagonistas de este debate en segunditos nada más, no se vayan. Cambiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Guillermo Scheibler es juez contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. En su momento, él vino aquí para hablar del uso del espacio público, el juez Guillermo Scheibler, pero hoy lo estamos convocando porque es el juez justamente que autorizó la utilización de la marihuana para uso terapéutico, para el cultivo de la marihuana, ¿no? Digo bien, en un enfermo de HIV, ¿no? Ahora lo presento también al doctor Marcelo Morante, con quien ustedes seguramente la semana pasada lo han visto. Yo en el caso en TN, la semana pasada dialogué con él porque es el especialista en medicina del dolor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros ya hemos tocado este tema en 2014, cuando vino la exdiputada Noemí Oliveto, que utiliza, justamente hace una utilización terapéutica de la marihuana para un caso de fibromialgia bastante avanzado, y lo hemos hablado en el 2014. Sí, realmente tuvo mucha repercusión porque hay muchos pacientes con fibromialgia. Fue muy interesante. Bueno, justamente, por eso me interesaba abordar este tema, porque seguramente ustedes lo escucharon la semana pasada, pero no se volvió a hablar, y acá lo que queremos es recoger lo que nos da lugar a un debate y sobre todo que está ausente en el Congreso. Doctor Scheibler, ¿cómo fue su caso? A ver, dígame bien. Mira, brevemente te comento. Una persona, Alejandro, sí, paciente de HIV desde los 90, concurre a un hospital público en el año 2009 para tratarse no del HIV, que lo tenía, digamos, controlado, sino de alguna especie de patología medio
algún dolor que deriva, que se llama polineuropatía periférica. Me da un poco de pudor hablar de temas médicos acá delante del doctor. Él me corregirá. ¿Qué sería una neuropatía, doctor? No, realmente es un dolor muy intenso que condiciona la vida. O sea, después de 6 meses de tipo de dolor, o sea, la enfermedad pasa a ser el dolor, porque realmente es una tragedia tener ese dolor. Realmente les condiciona la vida, el sueño, el apetito, el humor. O sea, que realmente es una situación donde la enfermedad, el dolor se convierte en la enfermedad. Claro. Exacto. Él concurre al Hospital Tornú, al área, digamos, para tratarse solo el tema del dolor. Medicina del dolor. Exactamente. Por esta polineuropatía periférica que tenían los 4 miembros. Él incluso refiere que había noches que no podía ni siquiera tolerar el roce de la sábana. Tremendo. O sea, un dolor en los nervios tremendo. Entonces se empieza a tratar en el hospital público a través del tratamiento, digamos, tradicional, entre comillas, ortodoxo de este tipo de dolencias, que es, o paradoja, a través de una droga prohibida por la ley 23737, que es la metadona. Ajá. ¿No? Pero que tiene autorizado un uso medicinal a nivel analgésico, tratamiento del dolor, entre otros usos. El problema que tiene esta droga es que con el uso más o menos prolongado empieza a producir otros efectos contradictorios, además también de posiblemente adicción. Pero produce constipación, diarreas, mareos, etcétera, etcétera. Y esta persona, Alejandro, al cabo de 1 o 2 años de tomar esta droga, que tenía que tomarla todos los días en dosis bastante altas, empieza a presentar los efectos contradictorios. Y él empieza a tratarse, porque averiguó informalmente, empieza a tratarse con cannabis, ¿no? Con aceites, con extractos, que los conseguía obviamente en el mercado informal, estando expuesto, por supuesto, a la situación de marginalidad que ello implica. Claro. ¿No? Y encima los riesgos de que encima le caiga el Estado encima con el poder represivo penal. Tenés que entrar de pre por la ilegalidad, ¿no? Exacto. Bueno, el caso disparador, digamos, de este tema es cómo los padres intentaron estar, digamos, dentro de la ley, no fuera de la ley. Bueno, él lo plantea en el Hospital Tornú con la médica. Le dice, mirá, estoy haciendo esto con el cannabis, y la médica le dice, mirá, sí puede ser, en otros países se hace, pero él le dice, bueno, mirá, recetámela. Y la médica le dice, mirá, no puedo recetarte esto porque acá no está autorizado, está prohibido, etcétera, etcétera. En ese contexto es que él acude a la justicia haciendo un amparo contra el gobierno de la ciudad por una cuestión de salud. Claro. O sea, equipara el cannabis a una medicina y dice, el Estado tiene determinadas obligaciones respecto de la salud de sus habitantes. ¿En qué año fue esto? Y ahí me está incumpliendo. Él se empieza a tratar en el 2009 y el amparo lo inició creo que en el 2012 o 2013. Tuvo un primer tratamiento en un juzgado que lo rechazó en límina, apeló, la Cámara dijo que tramite y ahí lo resortearon y me tocó a mí. Entonces, bueno, el expediente tuvo su trámite, la médica avalaba esta cuestión y lo que terminamos resolviendo, él pedía 2 cosas. Que la ciudad le provea el cannabis o, en su defecto, que se le autorice al autocultivo. Claro. Yo no le autoricé ninguna de esas 2 cosas, digamos, por distintas razones que no quiero abundar, digamos. Que la ciudad le provea el cannabis porque, al no ser un medicamento o una sustancia autorizada para uso medicinal ante la ANMAT, yo no le puedo decir al Estado, más allá que uno vea que en otros países está, no le puedo ordenar al Estado que le dé algo que acá los organismos técnicos no autorizan. ¿Y cómo lo hizo posible usted? Por otro lado, él pedía el autocultivo. Entonces yo lo que le dije, mira, el autocultivo tampoco, porque acá lo que uno hace en su casa es está por la Constitución, digamos, una de las garantías más sagradas del Estado liberal que tenemos es lo nuestro. Exacto. Y lo dijo un poco la Corte en Arriola. También cuando la famosa plantita, etcétera, ¿no? Exactamente. Y un caso Basterrica anterior, el ex guitarrista de Los Abuelos de Granada. Entonces yo le dije, mira, yo sería contradictorio conmigo mismo, porque si vos me pedís a mí que te autorice algo que supuestamente es legal, y la Constitución dice tiene que estar exento de la autoridad de los magistrados. Claro. Digamos, sería contradictorio, digamos, y sería avalar que... Entonces, a mí se me generaba un conflicto, porque tenés una persona con un problema de salud importante. No, el derecho a la justicia no puede quedar, más allá de esto, que yo también pensaba que no podía, entonces lo que terminamos ordenando es que haga una interconsulta con el doctor Morante, no porque lo conozca y sea bueno, sino porque tiene un programa de investigación de cannabis medicinal en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces yo lo que dispuse es, como los médicos lo trataban en el Tornú, medio que daban el visto bueno, pero tampoco era gente especializada en este tema, porque acá este tema no está oficializado. Claro. Entonces yo le dije, mira, hagan una interconsulta con el programa de investigación de la Universidad de La Plata, una universidad pública, prestigiosa, a cargo del doctor Morante, y si de esa interconsulta surge que la dolencia de este señor se puede ser tratada con este tipo de sustancias, acudan a la ANMAT, y la ANMAT tiene un reglamento que se llama Reglamento para Uso Compasivo de Medicamentos, que no está pensado para estas cosas, pero es un reglamento que le permite a la ANMAT autorizar caso por caso la importación, pero para este tipo de casos excepcionales donde otros tratamientos no resultan. Con el doctor Morante, si les dan el ok, vayan a la ANMAT para que tramitar esto.
y hasta donde yo sé, esa vía de ese reglamento Ahí es se la que hizo usaron, posible. por suerte, sin la intervención de la justicia, que se usaron en Bueno, otros casos. pero hizo falta una orden de la justicia para que la ANMAT finalmente aprobara. Eso no lo sé, uno ¿Cómo en su ego No, piensa que quizá tuvo algo que ver, pero no sé. Tal vez. Yo creo que un poco se fue sensibilizando porque realmente la historia familiar de estos niños con epilepsia refractaria era una situación que era inmanejable ya. Yo había hecho un reclamo puntualmente porque el aceite estaba llegando por otra vía. Ajá. Entonces, ¿Cómo es que el nombre técnico del aceite? Charlotte Web. Charlotte Sí, por el caso Charlotte, que fue el exactamente. caso Pero que bueno, sienta jurisprudencia. los padres me referían a mí que ellos por una vía no legal podrían llegar a acceder a ese tipo de aceite, entonces me pareció lógico ir a plantear al ANMAT que estábamos incurriendo en un... O sea, estábamos... Involuntariamente incurriendo en un delito. En un delito cuando lo que estaba pasando era que el Estado no estaba presente en una situación clara de salud o enfermedad. Ahora, ¿usted recuerda el caso del doctor? Sí. Bueno, porque nos estuvimos comunicando, pero bueno, ese fallo está todavía, nunca me llegó a mí el pedido formal de... El gobierno apeló, entonces todavía está en la Cámara. Claro, esto es importante, ¿no? Que este caso, que es del 2014, del 2015, perdón, agosto del año pasado, del enfermo HIV, es un amparo contra la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones de salud. El juez le dio lugar con estas características que acaba de explicar, pero el gobierno de la ciudad apeló y ahora falta la resolución de la Cámara. Exacto. Mientras tanto, la semana pasada se vuelve a hablar del tema con la foto de esta belleza de 3 años que vive en la costa atlántica, por eso a su mamá no la podemos tener aquí, pero la tenemos en comunicación telefónica, que es Laura Alassi, y la belleza a la que nos referimos es Josefina, que tiene el síndrome de West, y que está medicada con aceite de cannabis o aceite de Charlotte. Laura, estamos en comunicación telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lorena. Un gusto conversar con usted. Igualmente, Laura, quería saber, bueno, la repercusión que ha tenido el caso de tu nena y la lucha que están haciendo vos, tu marido y un grupo importante de padres después de que esto se hizo público. Y la verdad que fue emocionante porque es una lucha que venimos haciendo ya de hace un año más o menos, cuando me entero de todo este tipo de tratamiento. Y fue emocionante la repercusión que tuvo y bueno, y hay muchos papás sufriendo, hay muchos papás en esta misma situación y la verdad que es bueno que se plantee el tema en discusión en la sociedad, que se tiene que informar y que nos tiene que acompañar, o sea, toda la sociedad entera, el Estado presente, los médicos para contenernos, para los científicos para poder estudiar y para no dejarnos solos a las familias que estamos sufriendo. Sin duda. Laura, ¿ustedes tuvieron que recurrir a la justicia como el caso que tuvo que tratar el juez? No, nosotros directamente hicimos el trámite en ANMAT y esperamos la resolución de ANMAT en el caso de que hubiera sido justicia, pero gracias a Dios no tuvimos que hacer eso, lo autorizó ANMAT directamente y bueno, por lo que tengo entendido ya ha autorizado esta nueva gestión, 4 aceites, la entrada de 4 aceites más, así que okay. ¿Y hasta dónde fue decisivo o fue importante el cambio de gobierno para hacer la presentación o no tuvo nada que ver? En realidad a mí me parece que viene como en una línea, nos autorizó el gobierno anterior a nosotros. Bien. La gestión de Rogelio López, claro. La entrada del aceite. Y este gobierno continuó en la misma línea, o sea que estamos felices. Igualmente también han perfeccionado la importación, antes se ingresaba como suplemento dietario, ahora se está ingresando como medicamento a través del INAME. Y bueno, en la página de ANMAT están todos los pasos para poder hacer la importación del aceite como medicamento con receta médica. Laura, como madre, ¿no?, de una chiquita que le cambia radicalmente su calidad de vida con esta medicación, con el uso terapéutico de cannabis, ¿qué le dirías a alguna madre que nunca pensó, digamos, en hacer este uso, que no sabe dónde recurrir ni cómo informarse? Y la verdad que es impresionante la cantidad de mamás que me llaman porque se hizo tan público el tema y bueno, es impresionante la cantidad de personas que se acercan consultando, no solo por epilepsia, por otro tipo de patologías. Nosotras con un grupo de mamás, Ana María García Nicora, ella tiene una página que es CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, que se creó para dar respuesta a tanta demanda, ¿no?, de tantas familias en esta situación. Yo les diría que se informen, que hablen con sus médicos, porque los médicos tienen que acompañar todo esto, que el ANMAT, o sea, ya está el Estado presente, y que, bueno, lo que
queremos las mamás es que se pueda hacer un cultivo acá en Argentina, que esté controlado por el Estado, donde los científicos puedan estudiar y se pueda producir el aceite acá en la Argentina, que se puedan hacer ensayos clínicos para los pacientes, porque claro, el aceite que yo estoy importando no funciona en todos los nenes. Claro. Nenes en que no les, o sea, no tienen la respuesta terapéutica esperada. Entonces, por eso necesitamos que estén los científicos presentes y que esté el Estado presente. Para eso es necesario modificar las leyes. Y es lo que estamos pidiendo a las mamás ahora, porque si este aceite a mi hija no le hubiera funcionado, ¿qué hubiera hecho? Científicos en nuestro país puedan estudiar y puedan decirme qué variedad de planta mi hija pueda necesitar o no, por las patologías diversas que hay y que con este aceite se pueden tratar. Claro, totalmente. ¿Ustedes tienen previsto para el próximo sábado un encuentro a las 4, 4:30 de la tarde en Mar Azul, en la costa? Sí, en la altura de Mar Azul. Sí. A las 16:30 horas está el primer seminario medicinal de cannabis organizado por Cameda, donde va a estar presente el doctor Marcelo Morante, bueno, va a haber Alejandro Corda, es un abogado de la ONG Intercambios, sí. Va a estar el intendente de General Madrid, donde se quiere, bueno, ya está muy avanzado el tema como para hacer... El tema del cultivo. Sí, un primer cultivo medicinal y bueno, la verdad que estamos felices porque ha tenido tanta repercusión el tema y hay tanta gente que se quiere acercar, inclusive mucha gente que está utilizando el cannabis medicinal como para dar su testimonio y bueno, estamos muy contentos porque está Bien. dentro del marco que nosotros queríamos del tema. Ahí estamos viendo en pantalla, Laura, la página web de Cameda, sí. Cannabis Medicinal Internacional, sobre todo porque nos interesa, bueno, en serajusticia.net vamos a tener el link con Cameda y los datos como para que se puedan contactar y hacer consultas. Seguramente quienes estén a cargo, digamos, de manejar toda esta información puedan asesorar más a muchos padres que están desesperados y que no saben cómo comenzar a lidiar con esto nuevo, ¿no? Con lo que se encuentran. Sí, eso es lo que necesitamos, la contención del Estado presente y así los médicos nos pueden acompañar porque el tema se hizo tan público que desborda ya, hay tantas consultas y tanta gente con una urgencia de una respuesta que la verdad necesitamos esa compañía y esa contención. Antes de despedirte quería saber si hay algún legislador que se contactó con ustedes o si hay alguna idea de algún tipo de propuesta de tratamiento legislativo de este tema. En realidad, hace poquito se contactó el senador Sebastián Galmarini. Ajá. Es hasta el momento el único que se contactó con nosotros, interesado en el tema, así que bueno, esperamos tener buenas respuestas y bueno, de parte del Ministerio de Salud y de parte, bueno, de toda la comunidad científica del país. Nos gustaría que, bueno, recibir en forma legal, como que es el cuidado que necesitan nuestros hijos, ¿no? Así que... En el marco de la ley, tal cual. Laura, muchísimas gracias. Un abrazo grande a vos y toda tu familia, especialmente a Josefina. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, acá está el testimonio de Laura. Laura vive en la costa, la convocatoria es en Mar Azul. Calculo que con un poco más de estructura, bueno, ahora el doctor se trasladará, vendrán aquí en Buenos Aires y podrán tener la cobertura que merecen, ¿no? De todos los medios nacionales. Y me preguntaba, mientras escuchaba a Laura, ¿en cuántos países? Bueno, me acuerdo de Uruguay, ¿no? Que ya está, digamos, hay una nomenclatura, está totalmente autorizado, muchísimos países. Sí, exactamente, o sea, el debate está instalado en todos los países, pero creo que lo que está pasando un poco en Argentina es el que está más alejado entre la evidencia científica y la legislación. Yo fui a dar una conferencia a Chile, Chile lo ha visto mucho más ágil, a Uruguay, sí, por supuesto, ahora estoy invitado a ir a Colombia. Lamentablemente la legislación no ha acompañado y bueno, igualmente yo creo que hemos ido sumando actores, o sea, los pacientes siempre estuvieron, aparece la justicia. La justicia, bueno, ahora el ANMAT, el Estado sin necesidad de recurrir a la justicia, ¿no? Exactamente, y aparece un político ejecutivo como puede ser el doctor Randazzo, que indudablemente plantea desafiar un poco la cuestión del prejuicio de su propio pueblo, que acompaña, ya soy nativo de ese pueblo, y el pueblo realmente acompaña con mucho fervor, mucha emoción esta intención. ¿Cómo fue el accionar de Randazzo con este tema? Puntualmente, en uno de los talleres, como que se hace ahora en Mar Azul, yo fui a dar el taller a mi propio pueblo, que fue General Madrid, y en el contexto emocional que había pacientes, estábamos los médicos, ellos me plantearon a mí en qué me podían ayudar como pueblo. Y dije, ¿qué me pueden ayudar? Es reclamarle a sus políticos la presencia en este debate, porque no puede ser que haya una ausencia.
Y en ese momento Randazzo estaba en campaña, no había sido electo, y asumió el compromiso y me dijo, yo voy a ser electo y ni bien sea electo, el primer proyecto que voy a realizar es esto, y le destinó un sector de productividad del pueblo a este proceso. Mira qué bueno, el intendente. Bueno, y también Sebastián Galmarini, que es el legislador que se comunicó, es del Frente Renovador, es el cuñado de Massa, ¿no? Es el hermano de Malena Galmarini. Y en el caso de litigios judiciales, ¿cuántos países tuvieron que atravesar por esto? Mira, yo la verdad en su momento cuando me tocó este caso, digo, uno más, traté de buscar, en Argentina no había precedentes, a nivel internacional no había tanto, porque hay una cuestión, yo justamente quería tirarte 2 tips. Sí. Uno, que la cuestión está en debate, pero más o menos, en Europa, en todos los países, creo que en casi todos los países de Europa están autorizados medicamentos derivados del cannabis, el Sativex, entre otros. Bueno, más de la mitad de los estados de Estados Unidos, que tienen 50 estados, más de la mitad tienen autorizado el cannabis medicinal. O sea, Estados Unidos, que es el principal país, digamos, impulsor de la denominada guerra contra las drogas. Lucha contra las drogas, tal cual. Entonces, digamos, estamos hablando del, entre comillas, primer mundo de la industria farmacéutica. Exacto. O sea, hay que seguir haciendo investigaciones, pero... Yo también me pregunto, ¿por qué hay tanto prejuicio aquí con la marihuana? De hecho, la gente, quien no tiene una situación de dolor próximo de un paciente que de verdad recibe una analgesia con esta medicación, hasta se lo pueden tomar... digamos, en chiste, como una cuestión divertida, comentarios, etcétera. Y cuando uno escucha a estas madres, estos chiquitos, o los enfermos que tuvimos aquí, realmente uno se conmueve, pero también te preguntás, ¿por qué los derivados de la morfina o la morfina misma está autorizada en nuestro país? Exacto. Porque hay medicación, no voy a dar los nombres, pero codeína, oxicodona, etcétera, que están absolutamente autorizados para tratamiento del dolor. ¿Y no está autorizada la marihuana? Bueno, como mismo dijiste, hay una cuestión de prejuicio. La marihuana es, incluso en Estados Unidos, la marihuana está asociada con los extranjeros, con los sectores más marginados. Hay xenofobia, racismo, discriminación. Es impresionante. Pero un tip más que te quería terminar yo como mínimo decir, que se habló mucho acá de cambios legislativos. En realidad, obviamente lo ideal sería que esto lo trate el Congreso porque es el órgano más representativo. Pero a nivel de nuestro país, basta con el Poder Ejecutivo, porque la ley que penaliza las drogas, la 23737, no define las drogas, deriva qué drogas están prohibidas en un decreto del Poder Ejecutivo. Y para autorizar el uso medicinal o no de algunas drogas, basta con una resolución de la ANMAT. De hecho, por ejemplo, la metadona es una droga que está prohibida, está incluida en los listados que saca el Poder Ejecutivo, o sea, por lo cual entra en la 23737, pero tiene por resolución de la ANMAT autorizado el uso medicinal, con lo cual, si sale por ley, ya te digo, es lo ideal porque será un debate social. Pero con una resolución de la ANMAT, mañana se puede aprobar el uso medicinal de la marihuana. Característico que Bachelet fue una de las que subió la marihuana a la lista 1, o sea, fue muy prohibicionista, pero Bachelet también fue la que posteriormente la bajó como para darle un marco de legalidad al uso medicinal. Para que lo traten. O sea que evolucionó políticamente, o sea, fue como médica, porque es médica, la llevó a la lista 1 y posteriormente de un debate social fue la que la retiró de la lista 1. O sea, instaló el tema. Exactamente. Bueno, en tu caso sabemos además que vos tomás contacto con todo esto y tu lucha, digamos, por que esto se autorice y porque prime la razón y la lógica, tiene que ver con una vivencia propia, ¿no? Que vos, digamos, a raíz de tu cuestión personal, tu historia personal en Canadá con tu hermana. Sí, yo viajo a Canadá precisamente para tratar de resolver un problema de las convulsiones refractarias. ¿Y por qué yo me metí un poco de lleno en el debate? Cuando yo vuelvo de Canadá con la iniciativa, vamos a intentar esto, profesor, y he escuchado a algún funcionario decir, Argentina no está preparada para dar este debate. A mí con mucho dolor yo quiero, y escuchaste a la mamá, a Laura, sí, la mamá de Josefina, que un funcionario te diga que una comunidad no está preparada, y quién está preparado para que su hijo le convulsive 60 veces. Sí. O sea que decir eso sería, para mi gusto, es casi una falta de respeto hacia el dolor de la gente. Totalmente. O sea, creo que estamos capacitados en función de lo que nos toca vivir y una comunidad tiene que estar preparada y creo que habla de un Estado presente, decir, bueno, es más profundo la legislación, está bien, es más profundo, hay más actores que llamar, sí, pero a Laura, a Fernando y a tantas madres, a Ana María, hay que resolver el problema de sus hijos. Después podremos sentarnos aquí, todos los actores, a definir lo profundo de un debate social, pero hay que tomar una diagonal rápida para que esta familia tenga una solución. Bueno, nosotros tratamos este tema en el 2014, les diría que casi fuimos pioneros, por supuesto que otros medios lo han tratado, medios gráficos, pero no llegó a instalarse el tema, ahora volvió con más fuerza la semana pasada. Lo que es importante no es que los medios solamente lo hablen, que la justicia dictamine, sino que el Estado también tome cartas muy activas en el asunto, no solamente porque hay un grupo de padres exigiendo con desesperación que autoricen para determinados
casos, como nos decía recién Laura, bueno, ahora aprobaron 4 aceite de Charlotte. Bueno, la verdad es que el suministro lo supera ampliamente ese número, porque hay muchos que lo están necesitando y hay muchos que ignoran y ni siquiera tienen acceso. Y hay una cosa más grave, hay muchos que lo están usando y no están usando el aceite, claro, de manera lo están usando de forma ilegal, sin control médico, porque tienen miedo o prejuicio a preguntarle al médico, como que lo señala. Como que un preparado artesanal, incluso, exacto, no sabes ni siquiera tan profesional, absolutamente. Hay muchísimos pacientes, porque el 30% de la epilepsia son refractarias, hay muchísimos pacientes oncológicos y todos están haciendo uso del cannabis. O sea, el Estado no puede más que mirar una realidad, se está utilizando. Ahora, ¿en qué condiciones? Ahí donde tiene que estar el Estado para decir, bueno, como hizo Canadá, el cannabis que se va a consumir en Argentina tiene que tener estas características, y este objetivo, claro, y este propósito. Gracias a ambos por haber estado esta noche en Será Justicia. Gracias a ustedes, van a tener obviamente más información y la página web de Cameda para poder hacer consultas e informarse en nuestro sitio www.serajusticia.net. Hasta el próximo martes, chau.